El sol empezaba a asomarse por el horizonte, iluminando el polvoriento garaje situado al final de un camino olvidado. Las puertas de metal estaban oxidadas y la pintura se desprendía como si el tiempo hubiera decidido dejar su huella en cada rincón. Dentro, el aire olía a aceite viejo y madera desgastada. Era un lugar que había sido hogar de risas y trabajo arduo, pero ahora parecía solo un santuario del pasado, atrapado en una telaraña de recuerdos. Las herramientas colgaban desordenadamente en la pared, algunas cubiertas de polvo y otras aún esperaban ser usadas. El viejo banco de trabajo estaba lleno de bisagras oxidadas y trozos de metal desechados, mientras que montones de revistas amarillentas se apilaban en una esquina, llenas de historias sobre coches que habían desfilado por carreteras lejanas. Cada objeto tenía su propia historia, cada rasguño en el suelo contaba un capítulo del tiempo que había pasado sin compasión. A medida que entraba más luz, el garaje parecía cobrar vida de nuevo, como si los ecos de risas infantiles resonaran entre las paredes. Sin embargo, en lo profundo del corazón del protagonista, había una sensación de inminente pérdida, la demolición planeada lo acechaba como una sombra. Este garaje no solo era un refugio de herramientas, era un archivo de memorias donde cada objeto evocaba una emoción, un lugar que muchos considerarían insignificante, pero que él sabía que atesoraba historias valiosas. La mañana traería cambios, pero por ahora, el garaje seguía siendo un tesoro escondido en un mundo olvidado. El protagonista, llamado Manuel, era un hombre común de mediana edad con manos callosas y un rostro marcado por el paso del tiempo. Durante años, había dedicado su vida a la mecánica, aprendiendo los secretos de los motores y el arte de reparar cualquier cosa que se le cruzara. Desde niño, había estado rodeado de herramientas y piezas de automóviles, creando un vínculo inquebrantable con su pasión. Para él, el garaje no solo era un refugio, era el corazón palpitante de su existencia. A medida que se acercaba la demolición mencionada por las autoridades locales, Manuel sentía una creciente angustia. Cada rincón del garaje albergaba parte de su historia, risas compartidas con amigos que habían pasado horas trabajando en proyectos, las enseñanzas de su padre mientras ajustaban juntos un motor, y las veces en que reparó la bicicleta de su hija. Todo ello conformaba una vida rica en momentos significativos. El día antes del anuncio oficial del derribo, Manuel decidió hacer una última revisión del lugar. Caminó entre las herramientas y los recuerdos como si estuviera despidiéndose de un viejo amigo. A pesar de ser consciente de que era solo un garaje para otros, para él era un santuario de sueños y anhelos olvidados, donde cada objeto representaba una parte importante de su vida. Con cada paso que daba, sentía que algo se le escapaba entre los dedos, como arena en la playa. La incertidumbre lo invadía mientras pensaba en lo que vendría después. Mientras Manuel recorría el garaje, una sensación de nostalgia lo envolvía, pero en medio de su tristeza, algo captó su atención. En un rincón polvoriento, a medio oculto detrás de un viejo juego de herramientas, vio un baúl de madera desgastada. Intrigado, se agachó y lo examinó más de cerca. La cerradura estaba oxidada, pero un ligero empujón logró abrirlo, revelando un mundo que había permanecido olvidado. Dentro del baúl, encontró fotografías amarillentas y documentos antiguos que parecían pertenecer a su abuelo. Las imágenes mostraban coches clásicos y herramientas de otro tiempo, así como la historia familiar que nunca le habían contado. A medida que pasaba las páginas, las sonrisas de sus ancestros parecían cobrar vida, cada retrato evocaba memorias de una época en la que la mecánica no era solo un trabajo, sino una forma de arte. Entre las fotografías, descubrió una serie de cartas que contenían relatos sobre aventuras y desafíos enfrentados por su abuelo en la guerra. Un sentimiento de conexión profunda invadió a Manuel. Estas cartas eran más que trozos de papel, eran fragmentos de historia que habían estado ocultos en el olvido, esperando ser descubiertos. Con cada nuevo hallazgo, la tristeza por la inminente demolición comenzó a transformarse en un nuevo propósito, preservar no solo su propio legado, sino también el de su familia. El garaje se convertía en algo más que un refugio, era un archivo lleno de secretos que merecía ser recordado. A medida que la noche caía, Manuel se sumió en un sueño profundo, donde las sombras del garaje lo transportaron a un mundo alternativo.
En su mente, los objetos encontrados en el baúl cobraban vida, y cada uno de ellos narraba su propia historia. Veía a su abuelo, joven y lleno de energía, trabajando con fervor en el motor de un coche reluciente, mientras risas resonaban en el aire. Las herramientas brillaban como si acabaran de salir de la tienda, reflejando los días felices de quienes habían soñado junto a ellas. En este universo onírico, Manuel imaginaba que nunca había habido una decisión sobre la demolición. En su lugar, el garaje se convertía en un taller próspero donde él y su abuelo compartían conocimientos y técnicas, creando vehículos que recorrían carreteras sin fin. Los amigos llegaban regularmente para disfrutar del aire fresco y el aroma a gasolina, mientras cuentos de aventuras se entrelazaban con talleres improvisados. El sonido del motor rugiendo en el espacio abierto lo llenaba de una alegría inexplicable. Podía sentir la adrenalina corretear por sus venas mientras ajustaba un automóvil junto a su abuelo. Sin embargo, a medida que el sueño avanzaba, una sombra oscura empezaba a aparecer en el horizonte. Recordaba que al despertar todo volvería a ser igual, la demolición estaba programada, así como la pérdida de esos tesoros. Al final del sueño, una profunda nostalgia lo invadió, dejándole un deseo ardiente de luchar por lo que realmente importaba. La mañana siguiente amaneció soleada, pero el corazón de Manuel seguía pesado por la incertidumbre. Mientras se preparaba para enfrentar la realidad de la demolición, una figura imponente apareció en su camino. Ante la entrada del garaje, un hombre vestido con un uniforme militar de 3 estrellas se plantó con autoridad, irradiando misterio y un aire de importancia que hizo que Manuel se detuviera en seco. El general, con su cabello canoso y una mirada penetrante, parecía ser el tipo de hombre que no solo comandaba respeto, sino que también contaba historias de batallas y decisiones difíciles. Al acercarse, su voz resonó firme y clara: «He venido a hablar contigo sobre este lugar». Manuel sintió un escalofrío recorriendo su espalda, no sabía si debía sentirse honrado o alarmado. Mientras conversaban, el general reveló un interés inesperado por el garaje. Habló sobre cómo esos espacios a menudo guardan secretos que pueden cambiar el rumbo de la historia. Para sorpresa de Manuel, el general mencionó que su abuelo había sido un héroe en tiempos de guerra, y que muchos de los objetos en el garaje tenían una significancia más profunda de lo que él imaginaba. La conversación despertó en Manuel un torrente de emociones y esperanzas. Tal vez no todo estaba perdido, había algo más aquí que podía haber resultado en oportunidades inesperadas. Con cada palabra del general, la idea de salvar el garaje comenzó a tomar forma en su mente como un nuevo objetivo por alcanzar. Manuel miró al general con curiosidad y un rayo de esperanza. «¿Por qué le interesa tanto este lugar?», preguntó, sintiendo que cada palabra era crucial. El general sonrió levemente, como si recordara tiempos pasados, y luego empezó a hablar con una voz profunda y resonante. «Este garaje no es solo un refugio de herramientas, es un símbolo de sacrificio y dedicación», explicó. A medida que la conversación avanzaba, el general reveló que durante la guerra, muchos héroes se reunían en talleres como el de Manuel para reparar vehículos y preparar misiones. «Tu abuelo fue uno de esos hombres», continuó el general, su mirada fija en los ojos de Manuel. Él utilizaba habilidades mecánicas no solo para arreglar coches, sino para ayudar a salvar vidas. Este garaje albergó momentos decisivos, donde se planearon estrategias que cambiaron el curso de la historia. Manuel sintió como su corazón latía más rápido. La idea de que su garaje tuviera tanta importancia lo conmovió profundamente. «Los objetos que encuentras aquí son testigos silenciosos de esos momentos», añadió el general. «Cada herramienta tiene una historia, y es tu deber asegurarte de que no se pierdan en la demolición». Esa afirmación resonó en Manuel como un llamado a la acción. Comprendió que debía luchar por preservar este legado no solo por su abuelo, sino por todos aquellos que habían pasado por ese garaje. La conversación con el general lo empoderó, encendiendo una chispa de determinación en su interior. Esa noche, Manuel se encontraba en su cama, dando vueltas mientras los pensamientos lo atormentaban. La conversación con el general resonaba en su mente, y el peso de la decisión lo oprimía. Por un lado, la demolición del garaje representaba un capítulo cerrado en su vida, una forma de dejar atrás el pasado y las sombras que lo habían seguido. Pero,
Por otro lado, el garaje era un tesoro de recuerdos y un legado que merecía ser preservado. Mientras observaba el techo, sus pensamientos se desbordaban. ¿Debería aceptar la realidad y dejar que el progreso arrasara con su historia familiar, o luchar por mantener intacto ese lugar que albergaba tanto significado? La idea de perder más que solo un espacio físico lo llenaba de angustia. Recordó las herramientas de su abuelo y cómo cada una de ellas había contribuido a formar su identidad como mecánico y como hombre. Manuel también se preguntaba si realmente tenía la fuerza para enfrentar a las autoridades. Sabía que la lucha no sería fácil, requeriría tiempo, esfuerzo y sobre todo, determinación. La posibilidad de convertirse en un defensor del legado familiar lo llenaba de valor, pero también de miedo por el desconocido camino que eso implicaría. Finalmente, en medio de su conflicto interno, una chispa de resolución comenzó a encenderse en su interior. Tal vez era hora de transformarse en el héroe de su propia historia. Con ese pensamiento, se levantó decidido a dar un paso hacia adelante, hacia la lucha por lo que realmente importaba, su legado y el garaje que había sido testigo de tantas vidas. Al día siguiente, Manuel se reunió con el general en el garaje, decidido a compartir su visión sobre la importancia de preservar el lugar. Mientras discutían, una idea brillante surgió de la conversación, y si el garaje no solo era un espacio que debía salvarse, sino un sitio donde se pudiera honrar y compartir la historia de su abuelo y otros héroes. El general, intrigado por la propuesta, sugirió organizar un evento comunitario en el garaje para recordar a aquellos que habían servido y para celebrar las historias que cada objeto guardaba. Manuel sintió que esta idea podía transformar su angustia en acción, y una chispa de emoción iluminó su rostro. Juntos, comenzaron a pensar en cómo podrían involucrar a la comunidad local, invitando a otros a traer sus propias historias y recuerdos. Mientras elaboraban planes, Manuel recordó las cartas y fotografías que había encontrado en el baúl. «Podemos crear una exposición», sugirió. «Podríamos mostrar todo esto y hacer que otros compartan sus relatos». El general asintió con entusiasmo. La conversación tomó un giro inesperado, de ser un simple garaje destinado a ser demolido, se estaba convirtiendo en un símbolo de memoria colectiva. Ambos hombres se dieron cuenta de que un lugar tan sencillo podía tener un significado profundo. El garaje no solo era un refugio personal para Manuel, era un punto de encuentro para recordar, honrar y conectar con las raíces de su comunidad. Con este nuevo enfoque, la lucha por el garaje tomó una nueva dimensión, transformándose en una misión para salvaguardar las memorias de vidas pasadas y construir un futuro compartido. Con el evento comunitario ya en marcha, Manuel se sintió decidido a luchar por el garaje con más fervor que nunca. Hacía días que había estado contactando a amigos, vecinos y familiares para que compartieran sus historias y recuerdos sobre el lugar. La colaboración de la comunidad comenzó a florecer, y cada vez más personas se mostraban interesadas en involucrarse. Sin embargo, en su corazón había un dilema persiste: ¿sería suficiente para detener la demolición? Un día, mientras revisaba los preparativos, recibió una notificación oficial sobre la fecha programada para destronar el garaje. El impacto fue abrumador. Manuel sabía que tenía poco tiempo y que su lucha no solo afectaría su vida, sino también la del general, quien había comenzado a ver el garaje como un símbolo de esperanza y unidad. En ese momento decisivo, decidió enfrentarse a las autoridades. Organizó una reunión donde planeaba presentar no solo la historia del garaje, sino también las historias de aquellos que se habían reunido para apoyarlo. Con el respaldo de la comunidad y la figura del general a su lado, sintió un gran impulso de confianza. El día de la presentación llegó y Manuel se sintió invadido por nerviosismo, pero también por un sentido inquebrantable de propósito. Al hablar ante las autoridades, compartió no solo su conexión personal con el lugar, sino también cómo había evolucionado en un espacio de memoria colectiva. Finalmente, tras una emocionante deliberación, las autoridades decidieron detener temporalmente la demolición mientras revisaban el valor histórico del garaje. La decisión no solo impactó directamente la vida de Manuel, quien había encontrado su voz y propósito, sino que también fortaleció el vínculo entre él y el general. Ambos sabían que estaban en el inicio de un movimiento significativo para preservar la historia local y celebrar las memorias que definían a su comunidad.
La historia de Manuel y su garaje polvoriento nos recuerda la importancia de los lugares olvidados en nuestras vidas. Estos espacios, a menudo considerados insignificantes o en ruinas, pueden ser verdaderos guardianes de la memoria colectiva, conectando a las personas a través del tiempo y la historia. Cada rincón del garaje no solo albergaba herramientas y objetos, sino que también servía como un archivo de experiencias vividas por generaciones. A medida que la comunidad se unió para apoyar la preservación del garaje, se hizo evidente que estos lugares tienen el poder de generar conexiones profundas entre individuos, fomentando el sentido de pertenencia y comunidad. El acto de recordar historias compartidas no solo honra el pasado, sino que también inspira a las nuevas generaciones a valorar sus raíces y aprender de ellas. Manuel transformó su lucha en una misión colectiva, comprendiendo que el garaje representaba mucho más que su legado familiar, encarnaba la historia de una comunidad entera. Su experiencia demuestra que en los sitios olvidados residen oportunidades para reconstruir vínculos, contar historias perdidas y recordar a aquellos que nos precedieron. En última instancia, esta reflexión subraya la necesidad de luchar por conservar nuestros espacios significativos. Son testigos silenciosos de la vida cotidiana, portadores de nostalgia y aprendizaje. Al protegerlos, no solo salvamos estructuras físicas, sino también las memorias y valores que definen quiénes somos como comunidad. La historia de Manuel es un recordatorio poderoso de que los lugares pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas y en nuestro sentido de identidad compartida.